¿Cómo están, compañeros? Un saludo para todos, bienvenidos a La Huella Guitar. Si eres fan del heavy metal clásico, hay muchas probabilidades de que si le das la vuelta a tus CDs, a tus vinilos, a tus cintas favoritas de este género, estos discos se lanzaran en 1983. Y aunque por su importancia 1980 podríamos decir fue el año de consagración de este género, en este 1983 no solo hay una cantidad ingente y abrumadora de geniales discos, sino que digamos fue el embrión, una especie de Big Bang de géneros y subgéneros que vendrían a dominar el resto de la década. En este vídeo celebramos el 40 aniversario, como pasa el tiempo, de 15 discos fundamentales en la historia del rock más cañero. Quédate hasta el final, cuéntanos cuál sería tu top 3 y te iremos contando por qué estos discos fueron tan importantes y cuál fue su mejor momento guitarrero. Vamos a verlo. Empezamos con todo un cañonazo, Bark at the Moon. El Madman tuvo que reciclarse con la década de los 80, desprenderse de ese sonido y estilo quizá algo añejo para la época de Black Sabbath y lanzarse de lleno en este caso al heavy metal. Lo hizo a través de un talentosísimo y jovencísimo Randy Rhoads. Después, con su muerte, pasaron por sus filas diferentes guitarristas, como por ejemplo Bernie Torm o Brad Gillis. Sin embargo, el que se llevó el gato al agua fue por supuesto el brillante Jake Lee, con el que grabó un disco más de Ultimate Sin, quizá algo más comercial y producido. Si algo demostró Ozzy Osbourne, y lo ha demostrado durante décadas, es que es capaz de conseguir los mejores guitarristas para seguir perpetuando su carrera. Otro disco importantísimo de aquel año dentro del marco del heavy metal clásico fue Holy Diver de Dio. El cantante americano, después de esas duras salidas de bandas como Rainbow o Black Sabbath, se obcecó en hacer su propio proyecto en solitario, un proyecto que financió él solo y que, como él mismo dice, de haber salido mal, pues podía haber acabado con su carrera musical. No solo el proyecto salió muy bien, sino que fue todo un éxito de público y de crítica, y nos trajo al mundo a un genial guitarrista como es Vivian Campbell. Aunque con esta formación grabaría hasta 2 discos más, entre ellos el genialísimo también The Last in Line, es verdad que en este primer Holy Diver es donde encontramos una formación con un sonido mucho más fresco y potente, y que daría al mundo himnos ya como son por ejemplo Don't Talk to Strangers, Stand Up and Shout y el propio Holy Diver. Si los ex de Black Sabbath, Ozzy y Dio grababan sus discos en 1983, la banda madre hizo también lo propio, Born Again, un disco muy criticado en la época y que fue seguramente fruto de una borrachera entre Ian Gillan y Tony Iommi. Lo cierto es que por la mezcla que hacía difícil su escucha y seguramente por ese background muy distinto de Ian Gillan, prácticamente no le gustó a nadie, ni siquiera al cantante, pero con los años hay que decir que ha ganado bastante también. Hicimos ya un especial en El Guitarrista Nocturno que hablaba de las 1001 anécdotas de la grabación y de la gira de este disco. Como decíamos al principio del vídeo, este 1983 supuso también una especie de movimiento embrionario de géneros y subgéneros que vendrían a marcar el resto de la década. Es el caso del glam metal y del disco Metal Hell de Quiet Riot, un disco que llegó nada más y nada menos a ser número 1 en la lista de ventas de Estados Unidos, algo que venía a decir que el heavy metal podía ser también un estilo muy vendedor, como así se demostró en el resto de años. Encontramos aquí la guitarra de Carlos Cavazo, que sustituía a todo un Randy Rhoads, y por supuesto llama la atención esa versión que el grupo hizo del Come On Feel the Noise de los Slade. Y es que el glam metal arrasaría en Estados Unidos hasta el final de la década, con ventas millonarias de bandas como por ejemplo Ratt o Motley Crue. Estos sacarían en 1983 su disco Shout at the Devil, su disco más duro, el disco más duro de toda su carrera, heavy metal auténtico y que luego veríamos, con el paso de los años y de los discos, se tornaría más hacia un boogie rock. Sin embargo, como digo, en este Shout at the Devil encontramos temazos de gran potencia como por ejemplo Red Hot o Looks That Kill. Aunque su mayor momento de gloria llegaría en 1984 con la edición de Stay Hungry, es en el disco de 1983 You Can't Stop Rock and Roll donde Twisted Sister, digamos, encuentra su sonido, esa mezcla perfecta del sonido más glam de la banda y de ese sonido más heavy metal que trajo Snyder al grupo cuando empezó a componer canciones. En fin, a día de hoy sigue sonando igual de potente, temas como por ejemplo We're Gonna Make It, el propio You Can't Stop Rock and Roll o The Kids Are Back. Una de las bandas que tuvo que reciclar durante los años 80 su sonido y su estilo fueron Kiss.
Kiss. En este 1983 se producían dos cosas. La primera, que se quitaban el maquillaje, podíamos ver sus caras por primera vez. La segunda, pues que sacaban este Lick It Up, un disco muchísimo más cañero que lo que habíamos escuchado, por supuesto, en los 70. Ya lo intentaron con Creatures of the Night, algo que fracasó, seguramente porque la gente pues no les perdonó esos devaneos que hicieron con el disco en un disco como Dynasty o con el pop de Unmasked. Aunque el tema Lick It Up podríamos considerarlo de más comercial, el disco es todo un pelotazo muy duro, con canciones como por ejemplo Exciter, All Hell's Breaking Loose, Young and Wasted o Feels Like a Globe. Desde luego un sonido muy duro que contrastaba con ese sonido glam rock and rollero de los 70. No solo en países como Estados Unidos o Inglaterra se cocían grandes discos de rock. En un país como Alemania teníamos, por ejemplo, a los alemanes Scorpions, preparando su asalto al mundo con su famosísimo Amor al primer picotazo. Y también, por supuesto, a la banda heavy metal germana por antonomasia. Nos referimos a Accept. Ya habían dado muestra de su poderío en un disco como Restless and Wild, pero en 1983 publican Balls to the Wall, un disco que podríamos llamar Eurometal, con esa voz súper aguda de Udi Snyder y esa guitarra en parte neoclásica de Wolf Hoffman. Temazos como por ejemplo el mismo Balls to the Wall, London Leather Boys o un tema como Love Child demuestran que siguen sonando genial a día de hoy. Sería difícil catalogar una banda como Thin Lizzy como de heavy metal. Sin embargo, el disco que publican en 1983, Thunder and Lightning, sigue estos derroteros, seguramente espoleados por el éxito de la New Wave o British Heavy Metal. Phil Lynott contrata un guitarrista como John Sykes, precisamente de los Tigers of Pantan, de este estilo, y esa visceralidad que tiene el guitarrista tocando y un sonido más duro de las canciones, pues hace que entronque perfectamente con el estilo, digamos, dominante de aquel año. Hasta entonces, hasta 1983, no se habían oído escalas, arpegios, barridos a tanta velocidad. Es lo que pasa con el disco No Parole from Rock and Roll de Alcatraz, seguramente un disco pionero en el nacimiento de la guitarra neoclásica. Por supuesto, encontramos la guitarra de Will Mastin, que ya compuso todas las canciones del disco. Recordemos que en el disco con Steeler había llegado cuando las canciones estaban ya compuestas. Así que es ese primer embrión de un estilo de música, de una forma de tocar la guitarra que encontraríamos en años posteriores con muchísimo éxito. Desde luego este año 1983 fue un cúmulo de sorpresas con la aparición de un montón de nuevos estilos de música dentro del rock. Si escuchas el disco Show No Mercy de Slayer, pues prácticamente encuentras que en ese año están las bases puestas para el estilo del thrash metal, un estilo que seguramente tendría su apogeo en 1986. En Show No Mercy encontramos un tipo de música que no habíamos escuchado antes, un sonido mucho más oscuro, con letras en este caso satánicas, riffs que utilizan intervalos con muchísima tensión, solos atonales y por supuesto muchísima más agresión y velocidad, ¿no? Junto con otras bandas, desde luego ese año 1983 fue el principio de un nuevo estilo. En el número 4 tenemos un disco que seguramente supuso también el principio de un nuevo estilo de música, el del metal progresivo. Es el caso del disco Melissa, de Merciful Fate, un disco pionerísimo, ¿no? Que tomaba esas letras satánicas que habíamos podido escuchar en Venom, pero desde luego con mucha más técnica, canciones mucho más largas, más progresivas y que, como digo, llevaría a una nueva corriente musical. Junto con el disco Don't Break the Oath del año siguiente y con el trabajo de King Diamond en solitario, pues encontramos, como digo, un nuevo género de música. Empezamos nuestro top 3 con Pyromania, Piromanía de Def Leppard en castellano, un disco que ha vendido ya la friolera de 25 millones de copias. La razón, pues una banda en estado de forma genial, un productor de reputadísimo nombre, Mutt Lange, y por supuesto unas canciones que trascendían géneros, algo muy importante, ya que es algo que veríamos a lo largo de la década, pues como otras bandas irían haciendo sus canciones de alguna manera, convirtiendo ese sonido más rock con aristas más duras a un sonido pues más comercial y más radiable. Seguramente, a pesar de su mayor comercialidad, es el último vestigio de Def Leppard como banda netamente rockera. Su siguiente disco, Hysteria, es un disco pues todavía aún más producido, un disco muy exitoso que por supuesto pues iba comercializando aún más las canciones. Es difícil ver a día de hoy la revolución que supuso Pyromania, pero en este caso estamos hablando de un disco que trascendía géneros y que muchas bandas tomaron nota, ¿no? Para hacer de cada canción prácticamente un single y haciendo mucho más videoclips, llevándolo, como digo, pues un terreno que trascendiera los límites
exponentes del rock duro. Para el número 2 de nuestra lista hemos escogido un disco mucho menos vendedor que Pyromania, un disco muchísimo más underground en la época, pero de vital importancia en el devenir del rock en las décadas siguientes. Nos referimos a Kill 'Em All de Metallica, por supuesto un disco del que ya prácticamente se ha hablado todo, pero llama la atención lo jóvenes que eran sus integrantes, cómo plasmaron sus influencias en estas canciones y donde ya veíamos pues esa manera de tocar que iba a ser no solo el estilo de Metallica, sino como digo de generaciones de músicos posteriores, ¿no? Esa manera de hacer riffs de James Hetfield, de utilizar esas tensiones en los acordes que luego irían puliendo en discos siguientes y esa manera tan vital de tocar las pentatónicas, las secuencias pentatónicas de Kirk Hammett, ¿no? Recordemos que eran jovencísimos y desde luego lo que hay plasmado en ese disco demuestra pues ya una madurez, ¿no? Digamos, y esa vital importancia, como decimos, en el resto de bandas que fueron surgiendo a lo largo de décadas. Para el número 1 de nuestra lista hemos dejado el Peace of Mind de Iron Maiden. Parece mentira que después de 40 años de la publicación de una canción como The Trooper todavía se te puedan poner los pelos de punta cuando escuchas su intro y esas armonías a dos guitarras. Armonías, esas pequeñas armonías, esas pequeñas melodías que aparecen en sus canciones que no han abandonado. En décadas han seguido, digamos que aquí en Peace of Mind empezaron a hacerlas y ya prácticamente pues no las han abandonado, ¿no? Algo en lo que son unos auténticos maestros. Desde luego un grupo que demostró que una vez tomaron su sello y a pesar de cierta evolución en algunos años, en algunos discos, pues siempre han conservado ese sello que les hace tan especiales y únicos. Esperemos que este top os haya gustado. Mándanos cuál sería tu top 3 o tu top 5 o si hay algún disco que crees que debería haber estado aquí y no hemos incluido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.